Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpen la demora. Una vez más reiniciando la computadora, lamentablemente se demora por las actualizaciones que busca el Windows. Vamos a iniciar de una vez. Vamos a retomar primero la clase de medidas de asociación y luego vamos a ver las medidas de impacto. Bien. ¿Se ve mi pantalla? Por favor, me confirman, chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Tienen lápiz y papel, por favor? Confírmenme todos que tienen lápiz y papel, un lapicero, lo que sea, pero y papel. Sí, doctor. Todos. Vamos a retomar rapidito cómo armar la tabla tetracórica, que era la parte donde nos quedamos, ¿verdad? Me avisan rapidito. Todos tienen material como para trabajar. Sí, doctor. Sí, profesor. Sí, doctor. Sí, las chicas, no escucho ninguna chica. Sí, profesor. Muy bien, una. Sí, doctor. Ya. Bien, vamos a... Sí, doctor. Muy bien, chicas. Vamos avanzando. Entonces, rápidamente recordamos dos diseños principales, no son los únicos que vamos a estudiar nosotros en epidemiología, pero que nos van a ayudar mucho a hacer las correlaciones, ¿no? El estudio de cohorte, recordando que cohorte es un grupo de personas, individuos a los cuales le hacemos un seguimiento, que partimos de una exposición, un factor de riesgo, ¿no? Y luego del seguimiento determinamos la presencia de enfermedad, desenlace, evento. Entonces, en el grupo de expuestos vamos a ver quiénes desarrollaron la enfermedad y quiénes no la desarrollaron. ¿Sí? Y en el grupo de no expuestos, también luego del periodo de seguimiento, quiénes desarrollaron la enfermedad y quiénes no la desarrollaron. Es decir, casos nuevos. Si tenemos casos nuevos, nuestra medida de asociación, perdón, nuestra medida de frecuencia va a ser incidencia o prevalencia. Incidencia. Incidencia, ¿verdad? Y estamos de acuerdo todos. Incidencia, no cabe ninguna duda. Muy bien. Entonces, pero tenemos otro en el cual quizás tengamos dificultad en obtener recursos, no podemos hacer seguimiento de pacientes, entonces lo que hacemos es buscar un grupo de pacientes, a los cuales vamos a llamar casos. Reunimos un grupo de personas que tienen características similares al grupo de pacientes, al grupo de casos, pero que no tienen la enfermedad. O sea, ya tengo pacientes, ya tengo personas que tienen el daño, el evento, la enfermedad. Y los encuesto al mismo tiempo a los casos y a los controles para ver si en el pasado, en su pasado, rememorando nada más, tenían el factor de exposición. Algunos lo tendrán en el grupo de casos, otros no lo tendrán. Igual va a pasar en el caso de los controles, ¿no? Algunos habrán estado expuestos al factor de riesgo que estoy estudiando y otros no. La causalidad dentro de los múltiples factores que tiene manda que debe de haber una secuencia temporal, debe haber una temporalidad para poder establecer la asociación causa-efecto. Entonces, son los estudios de cohorte los que me demuestran con mayor fuerza una asociación causal. Los estudios de casos y controles, como ya vamos a ver precisamente cuando estudiemos la asociación, el odds ratio, tiene que ver mucho con la dificultad que yo tengo para hacer seguimiento, pero yo parto de los casos. Aquí, como yo ya tengo los casos y les pregunto directamente a los casos si es que han tenido exposición a un factor de riesgo, entonces yo estoy midiendo de manera simultánea
el desenlace y la exposición. ¿Ya? Aquí no. Aquí la exposición es seguida de un desenlace luego de un periodo de observación. Esa es la diferencia. Bien. Ahora sí vamos a retomar nuestra tabla tetracórica. Y dibujamos todos en los papeles que ustedes tienen. Recordamos, para armar nuestra tabla tetracórica hacemos lo siguiente. 3 líneas verticales, 3 líneas horizontales que las cruzan, y ya tenemos nuestra tabla de doble entrada de contingencia, de 2 por 2 o tabla tetracórica. Rápidamente nos acordamos que aquí arriba, ¿qué cosa va? Sí, no. Chicos, vamos. Enfermedad. La enfermedad, ¿no es cierto? La enfermedad. Enfermedad, evento, desenlace va aquí arriba, ¿verdad? Y aquí abajo a la izquierda, ¿qué va? Exposición o factor de riesgo. Muy bien, exposición o factor de riesgo, ¿no es cierto? Aquí es los que sí tienen la enfermedad, los que no tienen la enfermedad, los que sí han estado expuestos, los que no han estado expuestos. Muy bien. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos C y aquí tenemos D. Aquí por suma natural tenemos A más C. Aquí tenemos B más D. Aquí sería A más B. Y aquí sería C más D. Finalmente, aquí este recuadro es A más B más C más D, ¿cierto? Estamos todos con nuestras tablas aquí. Hasta aquí está este punto. Sí, profesor. Sí. Bien. Recordamos entonces rápidamente. ¿Qué cosa significaba? ¿Cuánto era el total de expuestos? El total de expuestos, ¿cuánto sería? A más B. A más B, ¿verdad? Estos son los expuestos y estos son los que sí estaban expuestos. Por lo tanto, el total de expuestos es A más B. El total de enfermos, A más C. A más C. Muy bien, A más C. El total de sanos, B más D, ¿verdad? Muy bien, B más D. ¿Cuántas personas no tuvieron el factor de exposición? C más D. C más D. B más D. C más D. ¿Cuánto es la población total del estudio? A más B más C más D. A más B más C más D. Muy bien. El total de enfermos entre el grupo de expuestos, ¿cuánto es? A. El total de enfermos en el grupo de expuestos. A. A. Ah, muy bien. A. ¿Es cierto? A. Es total de enfermos en el grupo de no expuestos. C. C. B. Muy bien. El total de sanos entre los expuestos. B. B. El total de sanos en los no expuestos. D. 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 Bien. Si fuera un estudio de casos y controles, ¿cuánto sería el número de casos? A más C. A más C, porque los casos son los que tienen la enfermedad, ¿correcto? Sí, doctor. A más C. Y el número de controles sería A más B. C más D. No.
¿Qué cosas son los controles? Vamos a definirlo primero. ¿Qué son los controles? Los que fueron expuestos, pero no están enfermos. No, los que no desarrollaron la enfermedad nada más. Los que no desarrollaron la enfermedad. Esos son los controles. ¿Sí? B más Porque D. todavía después vamos a buscarles el factor de exposición. Pero partimos. Los que están enfermos se llaman casos. Los que no están enfermos se llaman controles. Entonces, ¿cuánto sería el total de controles? B más D. B más D. Perfecto. ¿Correcto? ¿Quedó claro eso para todos? Cuando fuera un diseño de casos y controles. ¿Sí? Chicas, no las escucho. ¿Qué pasa? ¿Están calladas? ¿Qué pasó? ¿O están ocupadas en el día del beso? Ah, ya. Perfecto. Más tardecito, chicas. A las 7 o en el break a celebrar el día del beso. Entonces, los que están enfermos, si fuera un diseño de casos y controles, los que están enfermos se llaman casos. Todos estos son casos, A más C. Y los controles serían todos aquellos que no tienen la enfermedad, o sea, B más D. ¿Correcto? Si fuera un diseño de casos y controles. Vamos a recordar entonces que la tabla tetracórica nos sirve tanto para un diseño de casos y controles, un diseño de cohortes, un diseño de un experimento clínico o un ensayo clínico, nos sirve para un estudio transversal. Bien. Entonces, vamos a empezar con un estudio de cohortes. Cohortes. Bien. Recordemos que en el estudio de cohortes, la direccionalidad del estudio va del factor de exposición hacia la enfermedad, ¿correcto? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, doctor. Uy, ¿qué pasa? Que hoy día tengo que despertar a las chicas. ¿Qué pasó? No están participativas, no las escucho, o están en otra cosa, chicos. A ver. Conste que después, cuando no sepan armar la tabla tetracórica, no quiero llanto. Necesito que participen activamente para que no se confundan luego. Bien. En el estudio de cohortes, yo parto de dos grupos de comparación. Los expuestos y los no expuestos. Hago un seguimiento para ver quiénes desarrollan la enfermedad. Entonces, yo voy a tener casos nuevos porque parto también de una premisa, que todos aquellos que ingresaron al estudio estaban sanos. Ninguno tenía la enfermedad, ¿correcto? Porque la semana pasada se presentó una confusión, pero volvemos a retomar este tema. Estamos ahora solamente hablando de un estudio de cohortes. Entonces necesitamos seguimiento. Partimos de la exposición y vamos hacia la enfermedad. Como vamos a hacer un seguimiento y partimos de la exposición, no tenemos ningún enfermo inicialmente. Entonces, todos aquellos que ingresaron al estudio tienen como característica, ninguno estaba enfermo al inicio. Premisa inicial. Durante el seguimiento voy a detectar casos nuevos. ¿Cuántos casos voy a detectar al final de mi estudio? A más C. A más C. Muy bien, A más C. De los cuales A serán los casos que se presentaron entre Los expuestos. los expuestos. Muy bien. Y C corresponderá a los casos que se presentaron entre los No expuestos. no expuestos. Muy bien. Pregunta para ustedes. La incidencia, ¿cómo era la fórmula de la incidencia? ¿Recuerdan? La fórmula general de la incidencia. Arriba en el numerador va Casos El número nuevos. de casos. el número de casos, ¿no es cierto? El número de casos nuevos, efectivamente, porque incidencia siempre trabaja con casos, número de casos nuevos. Muy bien. Y abajo va dividido entre La Riesgo. población con factor de riesgo.
O... Población en riesgo, ¿no es cierto? Sí. Y esa población en riesgo es gente o individuos que son susceptibles de contraer la enfermedad. Eso quiere decir que todos, aparte de estar listos para contraer la enfermedad si se exponen, estaban todos sanos al inicio del estudio. Partimos de esa premisa. Bien. Entonces, si yo quiero hallar la incidencia de la enfermedad entre los expuestos, ¿qué cosa irá en el numerador? A. Ah, A, ¿no es cierto? ¿Por qué sería A? casos de enfermedad con exposición. Muy bien. Como estoy viendo la incidencia en el grupo de expuestos, entonces solamente voy a trabajar con este grupo de acá. ¿Perfecto? Solo con ellos. Entonces, yo me pregunto, para la incidencia en el numerador yo tengo que poner el número de casos de la enfermedad entre los expuestos, porque estoy buscando la incidencia entre los expuestos. ¿Cuánto era el número de casos entre los expuestos? A. ¿Verdad? A más B. Eso, claro, no. El número de casos entre los expuestos. Los únicos expuestos aquí son estos de acá. Pero el número de casos sería el número de enfermos. El número de enfermos. ¿Cuántos se enfermaron entre los expuestos? Solo A. Claro, la compañera que respondió hace un instante, por favor. Quiero que me responda ella también. Nuevamente, para que le quede claro. ¿Quién Sí, fue? doctor, solo A. ¿Sí? ¿Tú fuiste, Georgina? Sí, me confundí, doctor. Ya. Pero quedó claro ahora sí. Sí. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que entre los expuestos, o sea, los que sí estuvieron expuestos, arriba iría el número de enfermos que hubieron, que sería A. Por eso dice expuestos enfermos. ¿Sí? Y abajo, ¿qué iría, chicos? A más B. Ya, Iván dice A más B, ¿todos están de acuerdo? Sí, doctor. Vamos a ver. Sí. Ya. Quiero escuchar a una de las chicas que dicen A más B va abajo. Sí, doctor. ¿Sí? Porque A más B es el número de personas que iniciaron el seguimiento con el factor de exposición. ¿No sería A más C? A más C, ya, pero A más C es el número de pacientes enfermos en total. ¿Sí, Fabricio? Ok. Ya. A más B, ¿qué cosa sería? Sería el número de personas que tenían el factor de exposición al inicio del estudio. Ninguno de ellos tenía la enfermedad. ¿Correcto? ¿Fabricio? Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si yo lo pongo así? Mira, 40, 60 y aquí pongo 100. Si yo pongo 100 aquí, aquí tú no ves el 40 más 60. 100 empezaron el estudio. Pero conforme fuimos haciendo el seguimiento, de estos 100, 40 se enfermaron. Y entonces aquí arriba en el numerador iría 40. Pero los 100 expuestos que iniciaron el estudio eran población en riesgo porque ninguno de ellos tenía la enfermedad. ¿Correcto? Ok, gracias. ¿Sí? Ninguno de ellos tenía la enfermedad al inicio. Por eso digo, yo voy a calcular la incidencia entre los expuestos. Para calcular la incidencia entre los expuestos sería el número de casos entre los expuestos dividido entre el número total de expuestos, que es la población en riesgo, porque estoy hablando solo de los expuestos. ¿Cuánto sería el número de casos entre los expuestos? A. Ya.
El número de casos entre los expuestos sería A. Y el número total de expuestos sería A más B. Entonces, en otras palabras, cuando yo me pregunto cuál es la incidencia de la enfermedad entre los expuestos, yo digo, del total de expuestos, ¿cuántos se enfermaron? ¿Correcto? Entonces, empiezo si quieren por el denominador. Se hacen la pregunta. Del total de expuestos, A más B. ¿Cuántos se enfermaron? A. Eso va en el numerador. Ya tengo la incidencia entre los expuestos. Si yo me pregunto cuánto es la incidencia entre los no expuestos, la primera pregunta sería del total, para poner el denominador, del total de No expuesto. no expuestos, que sería C más D. C más D. C más D, del total de no expuestos, que es C más D. ¿Qué más me pregunto? ¿Cuántos se enfermaron? ¿Cuántos se enfermaron? ¿Cuántos se enfermaron del total de no expuestos? C. C. ¿Sí? Se enfermaron. Y esa sería la incidencia entre los no expuestos. Entonces, una vez más, la incidencia entre los expuestos es cuántos se enfermaron del total de expuestos. Y la incidencia entre los no expuestos sería cuántos se enfermaron del total de no expuestos. C sobre C más D. Así es como tienen que armar la tabla tetracórica, que ya no queda ninguna duda. Y así es como se tienen que calcular estas dos incidencias. ¿Para qué calculo esas dos incidencias? Muy sencillo. Para calcular la medida de asociación de los estudios de cohortes o de todo estudio que haga seguimiento. Por ejemplo, un experimento clínico. Riesgo relativo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la incidencia se asocia con el concepto de Riesgo relativo. riesgo. ¿Se acuerdan? De riesgo. La incidencia se relaciona con el concepto de riesgo. Entonces, por esa razón, riesgo relativo necesita de incidencias para su cálculo. Entonces, ¿cómo se calcula el riesgo relativo? Vamos a dividir la incidencia entre los expuestos dividido entre la incidencia entre los no expuestos. Así de sencillo, muchachos. A sobre A más B, C sobre C más D. Calculamos la incidencia en los expuestos y la incidencia entre los no expuestos. De allí vamos a ver cómo es la interpretación. Y la interpretación requiere que vayamos de la exposición hacia la enfermedad. Ya lo vamos a ver ahora. De la exposición a la enfermedad. Cuando digamos, me salió un riesgo relativo de 8. Cuando yo lo interprete, tengo que ir a hablar desde la exposición hacia la enfermedad. ¿Correcto? Bien. Les hago una pregunta más. Y si yo en este estudio, con esta tabla tetracórica, yo quisiera decir, ¿y cuánto es la incidencia en la población? ¿Qué iría en el numerador? A más C. Ya, Iván dice A más C. ¿Qué dicen los demás? A más C. A más C. A más C. A más C. Es decir, en la población total, el número total de casos ha sido A más C. A más C. Muy bien. ¿Y en el denominador, entonces, qué iría? A más B más Más C. B más C más D. Muy bien. A más B más C más D. Muy bien. Este concepto que acaban de ustedes deducir es sumamente importante para la clase que sigue, que se llama medidas de impacto. Porque en un momento vamos a requerir saber la incidencia entre los expuestos, la incidencia entre los no expuestos y la incidencia en la población. Y teniendo nuestra tabla tetracórica, ya vamos a saber cuánto es la incidencia en la población. El total de enfermos, A más C, dividido entre el total de la población. No olviden que todos estos son casos nuevos.
Y no olviden que A más B más C más D sean expuestos o no expuestos, ninguno de ellos tenía la enfermedad al inicio del estudio. Por eso todos ellos son población en riesgo en un estudio de cohortes, ¿correcto? Entonces, así se analiza un estudio de cohortes. Muy bien. Vamos. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta antes de seguir? Luego vamos a ver la interpretación. ¿Nadie? ¿Todo claro? Bien. Bien. Ahora vamos a suponer que ya no tengo un estudio de cohortes, sino un estudio de casos y controles. Casos y controles. En un estudio de casos y controles, yo parto de la enfermedad, porque recuerden que yo reúno primero los casos y busco la exposición. La busco en el pasado, pero aquí yo no puedo hacer un seguimiento porque yo no tengo una máquina del tiempo para irme al pasado. Así que pido rememorar en una encuesta o reviso historias clínicas de pacientes para ver si tenían en sus historias registrado un antecedente de exposición. Para la interpretación también yo parto de la enfermedad hacia la exposición. Como yo tengo ya los casos diagnosticados, que son A más C, ¿qué medida de frecuencia utilizo aquí? ¿Incidencia o prevalencia? Prevalencia. Prevalencia. Prevalencia, porque ya tengo los casos diagnosticados. Todos son casos antiguos, ¿sí? Ya tengo los casos. Así que prevalencia. Si tengo prevalencia, ¿podré calcular riesgo? No, profe, No. la riesgo es para incidencia. Exacto. Solamente voy a hablar de riesgos cuando tenga incidencia. En este caso, no. Entonces, yo voy a tener prevalencias. Luego veremos, cuando veamos casos y controles, que se puede usar una razón de prevalencias que se calcula exactamente igual que el riesgo relativo. Eso lo vamos a ver después. En este momento no nos vamos a complicar con eso. Bien, entonces como tenemos prevalencias, aquí vamos a calcular otra medida de asociación que se llama odds ratio. ¿Se acuerdan del odds? El odds resultaba de dividir la probabilidad de la ocurrencia de un evento sobre la probabilidad de que el evento no ocurra. ¿Sí? El odds dijimos de que no tiene una traducción literal en nuestro idioma, que más o menos significa chances, probabilidades. Entonces, cuando hablemos de casos y controles, no vamos a hablar de riesgo, sino de probabilidad. Y vamos a hablar, como les dije, como vamos a partir de la enfermedad hacia la exposición, vamos a hablar de la probabilidad de que los que tienen enfermedad tengan más chances, más probabilidad de haber tenido la exposición a cierto factor en el pasado en comparación con los no enfermos. Mientras que en cohorte vamos de la exposición hacia la enfermedad, en casos y controles vamos al revés, de la enfermedad hacia la exposición. Y les dije que odds ratio tiene varios nombres, pero el que más uso yo es la razón de productos cruzados. ¿Por qué razón de productos cruzados? Porque es muy sencillo calcularlo de esta manera. La tabla tetracórica se arma exactamente igual. Enfermos arriba, presente, ausente, o sea, casos y controles. Exposición aquí a la izquierda, presente, ausente. El odds ratio se calcula así, multiplicando. Empezamos siempre en la esto por esto, A por D, y lo ponemos en el numerador.
Y en el denominador ponemos esta multiplicación. B por C. ¿Correcto? ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado de manera cruzada, en aspa. Por eso, al odds ratio se le conoce como razón de productos cruzados. Así de sencillo. Nos olvidamos por un instante de los totales. Y así se calcula el odds ratio. Nada más. ¿Quedó claro esto, chicos? Profesor. Chicas, ¿Puedes ¿quedó? repetir una vez más, Doc? A ver. Cuando yo tengo un estudio de casos y controles, la tabla tetracórica se arma exactamente igual. Enfermos arriba, exposición a la izquierda. Las cifras significan exactamente lo mismo. Enfermos entre los expuestos, enfermos entre los no expuestos, en fin. Total de expuestos, no expuestos, casos o total de enfermos, sanos o total de controles, población total. Bien, aquí no tenemos incidencia porque no tenemos casos nuevos, no hay seguimiento. Ya aquí hemos hecho el diagnóstico de los pacientes, lo tenemos y buscamos sus historias clínicas o buscamos a los casos y les preguntamos sus recuerdos de la exposición a algún factor de riesgo. Entonces, la medida de asociación aquí se llama odds ratio, así. Odds ratio. Odds ratio. Ok, Raúl, ¿hasta aquí me sigues? Yo le había preguntado, doctor, porque ya, perdón. no había entendido. Ya, perfecto, Sí, sí. perfecto. Ya, hasta aquí me sigues, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ya. El odds ratio se conoce también como razón de productos cruzados. ¿Por qué se llama así? Porque simplemente su cálculo, partiendo acá de la primera casilla, es decir, de los expuestos enfermos o los enfermos expuestos, se multiplica en aspa nada más, A por D, que se coloca en el numerador, y en el denominador, B por C. Por eso se llama razón de productos cruzados. Pero, profe, o sea, porque sí, o sea, no hay una Ya, lo que razón pasa es que, fuera de la fórmula, ¿no? claro, recuerden que la fórmula del odds es la siguiente. Probabilidad de que ocurra un suceso sobre la probabilidad de que no ocurra. ¿Estamos? Sí, Doc. La probabilidad de que ocurra un suceso es A sobre C. Esa es la probabilidad de que ocurra un suceso. ¿No es Y cierto? abajo sería B sobre Y D, la y luego probabilidad de que no multiplico. ocurra, exacto, es B sobre D. Entonces, ¿cómo resolvemos esta división de fracciones? Multiplicamos así, ¿no es A cierto? por D y C por B. Ok. ¿Ya? Sino que para no Sí, sí. complicar tanto el recuerdo de esto de aquí, yo les estaba simplificando acá, pero no está mal la pregunta, ¿ya? No, sí, gracias, Doc. Claro, Ya me quedó más claro. la probabilidad de que ocurra un suceso se define como A sobre C. Y que no ocurra es B sobre D. Entonces, divido esto y me debe salir el odds ratio. Aquí, para resolver esta división de fracciones, multiplico este numerador por este denominador, A por D, y este denominador por este numerador, B por C. ¿Correcto? Sí, Doc, bacán, gracias. Listo. Y nada más, y ahora vamos a pasar a ver la interpretación. El odds ratio se utiliza para esos estudios donde ustedes tienen prevalencias. ¿Dónde más tenemos prevalencias? No solo en casos y controles, en los estudios transversales, ¿ya? Que también ya vamos a ver en unas semanas. ¿Quedó claro todo esto, chicos? Para pasar a las siguientes diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Avanzamos. Aquí vamos a pasar rápido porque prácticamente repiten lo mismo, ¿no? Rigor relativo compara la probabilidad
que tiene un grupo de población expuesta a un riesgo determinado de sufrir una alteración en la salud en comparación con el grupo sin el factor estudiado. Incidencia entre expuestos sobre incidencia no expuestos. Su cálculo se hace a partir de estudios prospectivos, es decir, seguimiento. En la mayoría de estudios analíticos se comparan dos variables cualitativas dicotópicas, es decir, tienen dos resultados. Los sujetos están o no expuestos al factor, que es la variable independiente, y por lo tanto pueden sufrir o no el evento, que es variable dependiente. Aquí tenemos la tabla de doble entrada, exactamente igual como la armamos nosotros. Variable exposición aquí, variable resultado, enfermedad o desenlace aquí arriba. ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos el número de personas que se exponen y tienen la enfermedad, en fin, esto ya lo hemos visto. Riesgo relativo, entonces, compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo contra los que no lo tienen. Razón que relaciona dichas incidencias, ¿no? Indica cuántas veces es mayor la probabilidad de sufrir una enfermedad, porque partimos de la exposición hacia la enfermedad, entre quienes están expuestos al factor respecto a los no expuestos. Aquí está, tasa de incidencia entre los expuestos y tasa de incidencia entre los no expuestos. Miren, después de seguir, para ver si, primero seleccionar acá está, esta está bonita, ¿no? En el estudio corto. Primero seleccionar dos grupos de comparación, expuesto y no expuesto. Después seguir para ver si aparece la enfermedad o no aparece la enfermedad. A, B, C, D, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, incidencia en expuestos, A sobre A más B. Incidencia entre los no expuestos, C sobre C más B. ¿Listo? Y la interpretación. Si el riesgo relativo es menor a 1, significa que aquellos sujetos expuestos al factor de riesgo tienen un menor riesgo de presentar la enfermedad. Indica asociación negativa o posible factor protector. En cambio, si el riesgo relativo es mayor de 1, significa que la exposición sí es un factor de riesgo importante. Indica asociación positiva, factor de riesgo. Riesgo relativo de 1 significa que el riesgo es el mismo en ambos grupos. Indica ausencia de asociación. ¿Por qué? Porque para que sea el riesgo relativo 1, significa que el numerador y el denominador son iguales. Eso quiere decir que la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos es igual. ¿Correcto? Entonces no hay asociación. Conforme el resultado se aleja más de la unidad, la asociación entre el factor y la enfermedad es más fuerte, sea como factor protector, mientras menor sea, o sea, mientras más se acerca al 0, ¿no? O un gran factor de riesgo conforme se aleja más de 1. Entonces vamos a ver esos detalles. ¿Me confirman que se ve mi pantalla? Profesor. Muy bien. Aquí podemos ver un grupo de medicamentos que ustedes ya conocen por farmacología que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos. Son de los medicamentos más prescritos en el mundo, muchos de ellos sin receta. Hay inclusive propaganda por futbolistas siempre en la televisión, deportistas en general. Bien. Estas barras, este gráfico de barras nos indica diferentes riesgos relativos. Vamos a empezar con celecoxib. Entonces vamos a decir lo siguiente. El riesgo relativo de desarrollar hemorragia digestiva alta inducida por celecoxib. ¿Correcto?
Entonces, partimos para la interpretación de la exposición, perdón, que sería el consumo de los AINES. El resultado sería hemorragia digestiva alta. Bien, entonces, decimos, los pacientes que consumen celecoxib tienen un riesgo relativo 1.4 veces mayor de sufrir de hemorragia digestiva alta que los pacientes que no consumen celecoxib. ¿Correcto? Sí, doctor, sí estoy bien. ¿Sí? ¿Todos entendieron esto de aquí? Sí, profesor. Chicas, ¿entendieron? Sí, profe. Sí, doctor. Ya, al ser 1, un 100%, recuerden que el riesgo y la probabilidad van de 0 a 1, siendo 0 ausencia y 1 el evento. Entonces, la otra forma de expresar esta cifra es la siguiente, que las personas que toman celecoxib, que es la exposición, partimos de la exposición y vamos a la enfermedad. Las personas que toman celecoxib tienen un 40%, o sea, un 0.4, que es 40% más de riesgo de presentar hemorragia digestiva alta en comparación con las personas que no toman el celecoxib. ¿Correcto? Aquí tomamos el decimal, ¿no? 1 es el 100%, más 0.4 sería 1.4. Entonces, este 0.4, el exceso de 1 sería 0.4, que en porcentaje sería 40%. Por eso decimos, cuando es 1.4, que los que toman celecoxib tienen un riesgo de 40% mayor de sufrir de hemorragia digestiva alta que aquellas personas que no toman el celecoxib. ¿Correcto? Pero digamos, doctor, si estuviera en 1, no habría relación, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, claro. O sea, si fuera 1, O sea, es que me confunde. O sea, y si... fuera Pues igual a que yo 1. había entendido, yo entendí que... O sea, entendí el ejemplo que dio antes de que pusiera este cuadro, pero como pone 1.4, yo dije, ay, no será 140%, pero ahorita ya me cuadró, creo, con lo que... Sí, es 140%. Es 140%, por eso tienen un 40% Extra. más de probabilidad extra. Ah, ok. El 100% es la probabilidad que cualquier persona tiene sin consumir. Exacto. Ah, ok, Exacto. ok. ¿Ya? 140% es 1.4, pero no le vamos a decir 140%, decimos 40% más. O lo puedes decir 1.4 veces. Eso es cuando tenemos entre 1 y 2 el riesgo relativo. Ya a partir de 2 la interpretación es diferente. Vamos a verlo ahorita. El aceclofenac tiene el mismo riesgo relativo que el celecoxib, es decir, decimos lo mismo. Las personas que toman aceclofenac tienen un riesgo relativo de 1.4 veces, ¿no?, mayor de presentar, un mayor riesgo de presentar hemorragia digestiva alta que aquellos que no toman el aceclofenac. ¿Correcto? O un 40% también se puede decir. Rofecoxib, 2.1. ¿Cómo interpretaríamos esto? Esto ya no lo interpretamos como porcentaje, esto sí ya como veces. Entonces diríamos, partimos de la exposición. Las personas que toman rofecoxib tienen un riesgo relativo 2.1 veces mayor de presentar hemorragia digestiva alta en comparación con las personas que no toman rofecoxib. ¿Bien?
¿cómo sería la interpretación de el ibuprofeno? Como que las personas que toman ibuprofeno tienen 2,6 veces más de sufrir, Riesgo. ajá, tienen un 2,6 más de riesgo de sufrir hemorragia digestiva, ¿verdad? En comparación, En comparación con las personas que no toman ibuprofeno. ibuprofeno, muy bien. 2.6 veces, no te olvides, ¿ya? A ver, una chica que me ayude con diclofenaco. Ya. A ver, escogeremos. Doctor, una consulta. Sí, diga. Entonces, a partir del número 2 para arriba ya decimos veces, ¿no? Ya se va el A partir porcentaje. del 2 es veces, Ah, efectivamente. ya. Está bien, doctor, gracias. Lisette Berna. Presente, doctor. Lisette, ¿cómo interpretaríamos el riesgo relativo del diclofenaco? El diclofenaco presenta un porcentaje de 3,9% mayor. ¿Ya? ¿De qué? De riesgo, doctor. De riesgo. ¿Pero de qué? A ver, cualquiera de sus compañeras, por favor, que pueda apoyarle. De desarrollar hemorragia digestiva alta. Muy bien, pero no sería porcentaje, ¿no es cierto, Kiara? Sí, doctor, esta vez sería en veces. Veces. A ver, nuevamente, ¿cómo sería entonces? Las personas consumidoras de diclofenaco tienen Ujú. 3,9 veces en riesgo de desarrollar la hemorragia digestiva alta, En comparación, no se olviden que comparamos grupos en comparación a las personas que no la consumen. que no consumen diclofenaco. ¿Ya? Muy bien. ¿Quedó claro ahí, Lisette? Sí, doctor, ya me quedó claro. Sí, el porcentaje lo usamos acá, cuando tenemos 1 punto. Y no usamos el 1 es el 100, pero le sumamos el porcentaje adicional. Como sería 0.4, ese 0.4 se convierte en 40% más. Si fuera 1.3 sería 30% más. Si fuera 1.5, 50% más. No se olviden también riesgo. Cuando hablamos de incidencia, riesgo relativo, hablamos de riesgo. Riesgo de presentar una enfermedad entre los expuestos en comparación con los no expuestos. Acá, ¿quién me ayuda con el meloxicam? Vamos rapidito porque este cuadro tiene una conclusión final que les tengo que recomendar ya como futuros médicos. Vamos, chicos. Chicos, rapidito, tenemos que hacer toditos. Vamos. Kelly, vamos. El meloxicam tiene 4,1 mayor probabilidad de veces, a ver ya. El meloxicam produce 4,1 más veces de, De riesgo. sí, de O sea, riesgo las de, personas que consumen meloxicam, tienen 4,1 más veces de riesgo ajá, de tener una hemorragia en comparación a las personas que no consumen el meloxicam. muy bien, excelente, Kelly. Indometacina. Vamos, chicos, indometacina. Raúl. Sí, profesor. Los pacientes que toman indometacina tienen 5.4 veces más eh, probabilidades de Riesgo. producir hemorragia, riesgo de producir hemorragia a comparación de las personas que no consumen indometacina. Muy bien, excelente, Raúl. Ketoprofeno. Yerling. Las personas que toman
ketoprofeno tienen 5.5 veces más de riesgo a comparación de las que no toman ketoprofeno. ¿De qué? ¿De qué? De desarrollar hemorragia digestiva alta. Muy bien, excelente. No se olviden de desarrollar la enfermedad, el desenlace. ¿Ya? Excelente. Naproxeno, el Apronax de Chemo del Solar. Nicole. Los pacientes que consumen naproxeno tienen 5.6 veces mayores de tener riesgo ante Exacto. riesgo relativo de... ¿Cuál era la primera palabra? De presentar o desarrollar O desarrollar, no, sí, pero... hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva, hemorragia digestiva alta a comparación de los que no consumen naproxeno. En naproxeno, ¿no? Muy bien, Nicole. Excelente. Piroxicam. Por ahí había una mano levantada hace un instante. Piroxicam. Fabricio. Pacientes que consumen Piroxicam, Piroxicam. perdón, Piroxicam 9.9 veces. Tienen 9.9 veces mayores de riesgo relativo. Mayor riesgo. Riesgo relativo de desarrollar hemorragia digestiva alta a comparación de los que no consumen Piroxicam. Muy bien. Excelente, Fabricio. Y ahora necesito una mano levantada para la lección final de este cuadro. Vamos, la mano más rápida al oeste. A ver. Rapidito, rapidito. Alguien que me haga la última que les voy a mostrar ahorita. ¿Nadie? Ahí está, Raúl Augusto Mesa Mesa. Ketorolaco, Raúl. Los pacientes que consumen ketorolaco tienen 14.5 veces más riesgo de producir hemorragia a comparación de los pacientes que no la consumen. Exacto, hemorragia digestiva alta, ¿no? Hemorragia digestiva, sí. Miren, chicos, esto de aquí. 1.4 el riesgo con celecoxib, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa 2. A comparación de ketorolaco, miren, 14.5 veces el riesgo relativo de producir gastrolesividad, de producir lesiones gastroduodenales que provoquen hemorragia digestiva alta, que pueden comprometer la vida del paciente. Particularmente, personalmente, les digo yo, como médico internista, yo no uso ketorolaco. Por esta razón. Y para eso leemos la literatura médica, ¿sí? Para eso nos sirve entender conceptos como el de riesgo relativo. ¿Se nota la importancia o no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Miren esto, 1.4 a 14.5. El piroxicam era uno de los que se llevaba las palmas en esto. Siempre fue bien gastrolesivo, bastante dolor epigástrico, ardor, úlceras. Pero 14.5 a los cirujanos, a los odontólogos les encanta el ketorolaco. Yo les recomiendo, chicos, desde ahora que son estudiantes, no usen ketorolaco. No prescriban ketorolaco, es demasiado riesgo de dañar el tracto gastrointestinal. Riesgo-beneficio. ¿Correcto? Ustedes tomarán la decisión finalmente ya cuando tengan su registro. Raúl, te escucho. Una consulta, profesor. Como usted lo menciona, entonces, ¿por qué los médicos lo usan? Porque no revisan, porque solamente le hacen caso a su principal fuente de datos. ¿Cuál será? ¿Cuál creen que es? ¿Quién sabe? A alguien se le debe ocurrir. ¿Internet? No, algo más presencial. ¿Guías del MINSA? No creo que una guía del MINSA recomiende con esto el ketorolaco. Alguien que viene y te ofrece el producto. ¿Quién? ¿Visitadores médicos? Exacto. Los visitadores médicos. Y nos muestran todas las ventajas, pero no nos muestran esto de aquí. ¿Ya? Entonces, este bonito gráfico no solamente es para aprender riesgos relativos, sino para aprender un poquito de medicina y tener mucho cuidado con esto. Particularmente, les digo, no prescribo ketorolaco. Y esta es la razón. La evidencia respalda por lo menos lo que, a mi juicio,
considero un riesgo innecesario al que expondría a los pacientes, ¿ya? Entonces, así se interpreta la literatura médica, ¿ya? Vamos a continuar. Para eso les va a servir el riesgo relativo. Entonces, cuando ya ustedes empiecen a leer, no solo los artículos que van a presentar ustedes en el, ¿cómo se llama? Y tú tomando tu naproxeno, por hacerle caso, pues, a Chemo del Solar. No sé quién será el último deportista que ha recomendado a Pronax. En realidad, más que nada, los AINES también son gastrolesivos en enfermedades que requieren uso crónico. Hay que tener cuidado con eso, pero el ketorolaco rápidamente ocasiona daño. Ahora, el riesgo relativo tiene un detalle adicional. Igual el odds ratio. Se deben calcular los límites de los intervalos de confianza. Vamos a verlo con este ejemplo. Se conforman dos grupos distribuidos según la presencia o no de la variable de exposición, ¿no? Para el cálculo del riesgo relativo. Ambos grupos se siguen a través del tiempo, se registra la aparición del desenlace o variable resultado en cada persona. En esta tabla tenemos los datos de un estudio de cohorte de 510 personas, población total, con el objetivo de establecer la asociación entre el hábito de fumar y la aparición de cáncer de pulmón. Entonces tenemos 510 personas, de los cuales partimos de la exposición. Formamos dos grupos. 225 personas expuestas, fumadoras, y 285 personas no fumadoras. ¿Correcto? Así empezó el estudio. 510 en total. Se hizo un seguimiento, no nos dice cuánto tiempo, y en ese lapso del seguimiento se observó lo siguiente, al final. 55 personas de los 225 fumadores desarrollaron cáncer de pulmón y 251 de los 285 no fumadores desarrollaron cáncer de pulmón. Aparentemente, las cifras son las mismas, ¿no? 55 y 51. Entonces, ¿hay o no hay asociación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón? Pues tenemos que determinarlo. Este fue un estudio de cohorte. Vamos a ver con el análisis. Entonces, calculamos el riesgo relativo. Para calcular el riesgo relativo, ¿qué es lo primero que debemos tener? Incidencia. En expuestos, y eso lo vamos a dividir entre la incidencia y no expuestos. Muy bien. Incidencia en expuestos. ¿Cómo calculo aquí ya con números? Incidencia en expuestos en el numerador iría 55. 55. Muy bien. Y abajo iría 225. 225. ¿Por qué estoy seguro que esto es así? Porque la incidencia en expuestos es el número de casos en el total de expuestos. Muy bien. Incidencia en no expuestos. ¿Qué va en el numerador? 51. 51, muy bien. El número de casos en los no expuestos dividido entre el 285. 285, que es el total de no expuestos. Muy bien. ¿Cuánto sale la primera fracción? $0,24. Muy bien. Entonces, riesgo relativo sería incidencia entre expuestos 0.24. Vamos a poner. Dividido entre no expuestos sería 0.18. Muy bien, 0.18. Por lo tanto, nuestro riesgo relativo sale. ¿Cuánto, chicos? 1.3 periódico. Perfecto, 1.33. Muy bien. Con las reglas que hemos aprendido del riesgo relativo, ¿cómo interpretaríamos este riesgo relativo? ¿Cómo diríamos? Las personas que tienen el hábito de fumar tienen un 33% más de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en comparación con las personas que no fuman. Muy bien. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo con esta interpretación de Iván?
Doctor, una consulta. Sí, dime, Nicole. Yo también estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero, pero en este caso sí se dice por ciento, o sea, ya no se dice veces. Claro. Cuando es 1 y fracción, así 1 y decimal, lo aplicamos como porcentaje con esta cifra de acá. Ok. ¿Ya? Cuando el número entero es 2 o más, ya lo decimos como veces. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Perfecto. Bien. Ahora, el tema se complica un poquito, no lo vamos a pedir en el examen, ¿ya? Pero yo quiero enseñarles esto porque está en una diapositiva y porque quiero que lo aprendan para que interpreten bien la literatura científica. Efectivamente, tiene un factor de riesgo positivo mayor que 1, un riesgo relativo. Pero necesitamos de todas maneras el intervalo de confianza al 95%. Este intervalo de confianza al 95% es un número más menos. Es decir, 1.33 más un X, es decir, va a ser mayor el riesgo relativo, o 1.33 menos X. O sea, va a disminuir un poco el riesgo relativo. Recuerden que la asociación va a ser más fuerte mientras más lejos esté de 1. Y entonces el intervalo de confianza les voy a calcular, no les ponemos acá para que calculen con fórmula por una razón, porque esto se calcula con logaritmos neperianos. Permítanme un instante, a ver, quiero ver la fórmula porque tengo yo una aquí ya preparada. Como les digo, para el tema de para el examen, yo no voy a necesitar que me calculen los intervalos de confianza. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. Doctor, una consulta. Sí. En tal caso, nuestro riesgo relativo no salga 1 o nos salga 0.5, supongamos, menor a 1, ¿cómo se leería en ese caso? Ahorita les voy a decir un ratito. Déjenme, por favor, encontrar. Se me perdió la que había. Ahorita les digo, porque quiero que vean los resultados para con eso, creo que es esta de acá. Ya, a ver. Tenemos el número de casos, son 55. No casos sería 170. No expuestos 51 casos, sino 234. Ya. Listo. Bien.
el intervalo de confianza, vamos a escribirlo acá. Ya, miren esto de aquí, por favor. El intervalo de confianza al 95% es 0.9737 a 1.9164. Bien. Este es el intervalo de confianza al 95% de este riesgo relativo. Como pueden ver, el 1.33 está en medio de estas dos cifras. ¿Correcto? ¿Hasta aquí estamos? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, doctor. ¿Sí, todos chicos? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, doctor. Ya, por eso intervalo de confianza al 95% es un más menos. O sea, está en 1.33, le sumamos un poquito más, llega hasta 1.9164 y le quitamos un poco también, pero al quitarle ese poco pasó el 1 y se pasó al 0.9737. Si yo hubiera hecho el cálculo así unitario, como hice aquí, y me hubiera salido 0.9737, ¿sería un factor de riesgo, sería un factor protector o no habría asociación? Si solamente fuera este resultado de aquí. Factor de beneficio. Claro, un factor protector, ¿no? Cuando el riesgo relativo es menos de 1, es un factor protector. 1.91 Riesgo. Factor de es riesgo. un factor de riesgo, ¿no es cierto? Con toda seguridad, ¿no? Esto prácticamente es 2 veces, ¿no? Pero miren, aquí nos hemos pasado hacia el factor protector, es decir, con un intervalo de confianza al 95%, este riesgo relativo puede comportarse como un factor protector o como un factor de riesgo. La respuesta entonces sería la siguiente: si es que los intervalos de confianza incluyen al 1 aquí al medio, o sea, el 1.0 está al medio como corresponde, ¿no? Aquí a estas cifras, lo tomamos como si fuera el riesgo relativo igual a 1. Es decir, no hay asociación. No hay asociación. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay asociación? Porque si se dan cuenta, uno de los extremos tira para protector y el otro de los extremos tira para factor de riesgo. Entonces, ¿por cuál me decido? No puedo decidir eso. No, pero Entonces, si tira más para factor de riesgo que para protector. no puedo. Porque ya, hay ok. una parte del grupo está como si fuera un factor protector. Es decir, yo lo que tendría que decir de este grupo es que el hábito de fumar protege contra el cáncer de pulmón. Y nosotros sabemos que eso es algo que no ocurre, ¿verdad? Claro. Claro, no ocurre. Entonces, por esa razón lo que decimos es que el riesgo relativo se interpreta en este caso como si fuera 1, es decir, no hay asociación. Recuerden que esto no va a venir en el examen, pero yo quiero que lo sepan, 1, porque hay una diapositiva que dice esto, y 2, porque así tienen que interpretar la literatura, porque la literatura sí les va a venir ya con los intervalos de confianza calculados. ¿Ya? Entonces, miren esto. Cuando el intervalo de confianza, sea del odds ratio o del riesgo relativo, incluye a la unidad al medio, se interpreta como si fuera un riesgo relativo igual a 1, es decir, no hay asociación. Pierde la fuerza de asociación. Porque yo no puedo decir si es protector o es un factor de riesgo realmente. Ahora, nosotros sabemos que el hábito de fumar está positivamente relacionado con el cáncer de pulmón. Entonces, les hago una pregunta ya general de lo que tiene que ver con el diseño de una investigación. ¿Qué creen que pasó en este estudio? ¿Por qué me habría salido este resultado así no significativo? ¿Qué cosa le falta a este estudio para que realmente me demuestre que el hábito de fumar produce cáncer de pulmón? Una población más alta. Exacto, le falta potencia, le falta más individuos al estudio. ¿Por qué no tiene más individuos el estudio? Lo vamos a ver cuando hagamos estudios de cohortes, porque cuesta. Hacer seguimiento cuesta. Entonces, si aquí
tenían ya 500 personas, imagínense cuánto más hubiéramos tenido que seguir para poder demostrar mejor nuestra asociación. Pero si ustedes hacen un estudio así y les sale este resultado, tienen que interpretarlo y decir, ¿por qué no me salió? ¿Por qué no logré demostrarlo? Probablemente, dentro de las limitaciones del estudio dirán, faltó más población, ¿no? Entonces, de repente se perdieron algunos sujetos en el seguimiento, demasiados. Todo eso limitó las conclusiones del estudio, porque no es posible que los fumadores pues estén protegidos de cáncer de pulmón. Sabemos la cantidad de sustancias tóxicas y venenosas, ¿no? La nicotina. Entonces, es probable que eso haya pasado, ¿ya? Luego vamos a ver intervalos de confianza con un ejemplo de odds ratio que va a quedar más claro. No va a ser tan dudoso como este, pero solamente quiero que recuerden eso. Si el intervalo de confianza incluye al 1 dentro de sus límites, se interpreta como si el riesgo relativo o el odds ratio fuera igual a 1. Es decir, no hay asociación. ¿Ya? No hay asociación. Así es como debería interpretarse. Para cuestiones del examen, me basta con llegar a este punto de acá, como lo había interpretado correctamente Iván. Es decir, solamente el 1.33, porque no vamos a tener una calculadora de intervalos de confianza, pero sí se tienen que llevar el concepto completo porque ustedes van a leer literatura médica y necesitan saber cómo leer. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, para que tengan cuidado al interpretar la literatura. ¿Ya? Cuando veamos el ejemplo del odds ratio, esto del intervalo de confianza va a quedar un poquito más claro. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Son las 5:01. Vamos a cerrar la sesión un ratito. Vayan un ratito al baño, tómense algo para Doctor, despertarse una bien. consulta. Dime. En este caso de acá entonces no hay asociación, ¿verdad? Porque su RR incluye el 1, Para ¿verdad? cuestión del examen, vamos a interpretar esta cifra solita, 1.33. Por lo tanto, si hay asociación y es un factor de riesgo. Cuando tú leas la literatura con el intervalo de confianza, Moisés, si el intervalo de confianza cruza el 1, la línea, porque tú vas a tener así una línea con el 1 acá. Entonces tu riesgo relativo te sale acá, 1.33, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Acá está el 0. Entonces acá te sale el 1.33, pero cuando haces el intervalo de confianza te sale de estos límites. Desde acá hasta acá, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Entonces aquí ya pasó la línea del 1. Pero incluye el 1. Ya perdió asociación. ¿Correcto? Ya perdió asociación. Eso es lo que pasó aquí. Ahí está. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Bien, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. 5:15 retomamos. Sí, Yerlin. Doctor, ¿y de dónde sale el intervalo de confianza, 95? ¿Y por qué 95? No puede ser 99 otro número. Eso puede ser 99%. Si tú eres más exigente, eso depende del error que tú quieras tener en tus datos. El error máximo que tú aceptes en tus datos. Puede ser 99%, puede ser 90%, pero obviamente estás asumiendo que puedes aceptar un 10% de error y eso ya le quita un poco de peso estadístico a tu trabajo. ¿Sí? Eso depende del investigador. Por convención, un buen intervalo de confianza es el del 95%. ¿Sí? Tiene que ver con la distribución, con la campana de Gauss, 2.5 aquí, 5%. ¿Sí? Básicamente es eso. Sí, Lisette. Doctor, disculpe, entonces en los exámenes se va a tomar en cuenta el porcentaje del 95%. No vamos a tener esto porque no van a tener forma de calcularlo. Ay, ya casi. Pero sí necesitan saberlo porque ustedes van a leer literatura médica. Yo necesito que lo interpreten correctamente, que aprendan a interpretar. Para el examen, aquí vamos a llegar hasta el 1.33. ¿Ya? Bien, chicos. 5:03, 5:15, retomamos la sesión. Vámonos a descansar un instante.